Buenas. En este video vamos a continuar con la resolución de los ejercicios de química. Tienen un video anterior a este, o sea que ya subí, en donde había explicado los ejercicios, si no me equivoco, 81, 82 y 83. El 84, 85 y 86 los tienen que hacer ustedes. En este caso, bueno, Priscila, tendrías que hacer esos tres que están acá, porque yo te había igual dicho que tenías que hacer el 84 y 85. Pero justo me fijé en el ejercicio 86 y te dice con referencia al problema anterior, así que ahora sí tenés que hacer esos tres. El 86 es el que se sumaría. Así que vamos a empezar en este caso por el 87. Bueno, 87 nos dice cuál de los siguientes pares de compuestos es un ejemplo de la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Y si recordamos un poco la definición de que nos daba Dalton, es que dos o más elementos podían reaccionar para dar dos o más compuestos, que en este caso se tienen que fijar en los compuestos que se obtienen, porque acá tienen dos opciones de compuestos. En los compuestos que se obtienen tienen que tener los mismos elementos. Entonces, por ejemplo, en la opción A tienen hidrógeno, oxígeno, agua y hidrógeno, azufre, que es sulfuro de hidrógeno. Solamente estarían compartiendo un elemento. En la opción B les dice cobre con cloro, o sea, cloruro cuproso, y cobre con cloro, cloruro cúprico, que en este caso sí forman distintos compuestos y prácticamente también estarían formados por los mismos elementos, que solamente es cobre y cloro. Y de esta manera tienen que hacerlo con el punto C y con el punto D. Por eso el 87 en este caso la opción correcta es la opción B. Después en el 88 nos dice una burbuja de aire con cierto volumen se deja escapar del fondo de un lago. ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo del lago que se necesita para que la burbuja cuadriplique su volumen, una vez que llega a la superficie donde alcanza una temperatura de 37 grados Celsius? Bueno, acá vuelvo a recordar, ahí les puse, faltan los ejercicios 84, 85, 86. Y ahora vamos a hacer el 88. Entonces nos dicen que la burbuja en este caso tiene un determinado volumen, yo en este caso les puse B1 acá, y cuando sube a la superficie cuadriplica su volumen, por eso puse 4, que sería el volumen 2. Y nos dicen que la temperatura ya en la superficie es 37 grados Celsius, y a esos 37 le sumé 273 para pasarlo a Kelvin y me da 310 Kelvin. Como solamente me habla de dos variables que serían el volumen y la temperatura, yo la fórmula que utilicé fue volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces con esa fórmula en sí logré calcular temperatura 1 despejándolo. Bien, una vez que identifiqué eso, prácticamente despejé temperatura 1. Despejé temperatura 1 y me quedó que temperatura 1 es igual a volumen 1 por temperatura 2 dividido volumen 2. Volumen 1, que en este caso lo escribí como está, y después temperatura 2, 310 dividido el volumen 2, que se supone que es 4 veces el volumen 1. Entonces ahí pude simplificar volumen 1 con volumen 1 y me quedó 310 dividido 4. 310 dividido 4 me dio 77,5 Kelvin. Pero a mí lo que me pide es la diferencia de temperatura. Entonces hice temperatura 2 menos temperatura 1, que en este caso ya la temperatura 2 la tomé como los 310, menos los 77,5 Kelvin, y me da en este caso una diferencia de 270. A ver si se ve ahí un poquito, ¿no? Bien, 232,5 Kelvin. En este caso coincidiría en sí con la opción A. Vamos ahora al 89. El análisis químico de un compuesto ha demostrado la siguiente composición centesimal: 24,74% de carbono, 2,06% de hidrógeno y 73,2% de cloro. ¿Cuál es la fórmula molecular de dicho compuesto, sabiendo que un litro de su gas, medido a 25 grados Celsius y a 750 milímetros de mercurio de presión,
tiene una masa de 3,88 gramos. En este caso, como nos piden la fórmula molecular, lo que yo hice fue anotar los porcentajes que nos dan en cada uno, o sea, del carbono 24,74, del hidrógeno 2,06 y del cloro 73,2. Una vez que hice eso, recuerden que el paso que sigue es dividirlo por el peso atómico. Por eso al carbono lo dividí en 12, al hidrógeno en 1 y al cloro, un átomo de cloro pesa 35,45. Una vez que hice eso, bueno, en el carbono y en el hidrógeno esta división me dio 2,06 y en el cloro también me dio 2,06. Después teníamos que fijarnos de los resultados de estos tres, cuál es el más chiquito, que en este caso coinciden que de todos es el mismo, entonces lo dividí por 2,06, que al hacer esto me dan todos 1. Quiere decir que tengo un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Una vez que yo hice eso, en esta parte, saqué ahí está. Saqué en este caso el peso de la fórmula mínima. O sea, hice 12 más 1 más 35,45 y eso me dio 48,45. Recuerden que para sacar la fórmula molecular ustedes tienen que calcular un numerito que se llama n. Que esta n por lo general, supongan que ustedes ya sacaron la fórmula, o sea, ya habían sacado la fórmula, en este caso la fórmula mínima. Entonces, para pasar a la fórmula molecular, lo tienen que multiplicar por n. Y n es igual al peso de la fórmula molecular, que en este caso no lo tenemos, sobre el peso de la fórmula mínima, que es lo que recién había sacado acá. Entonces, el peso de la fórmula molecular lo vamos a sacar con unos datos que nos daban en el ejercicio. Esos datos nos decían que este gas ocupaba un volumen de 1 litro, una temperatura de 25 grados Celsius, que yo le sumé 273 para que me dé en Kelvin, una presión de 750 milímetros de mercurio, yo lo dividí en 760 para que me den atmósferas, entonces por eso me dio 0,9868 atmósferas y nos da una masa. Y esa masa es de 3,88 gramos. Con todos estos datos, prácticamente utilicé la fórmula de la ley del gas ideal. Tengo presión, tengo volumen, N no lo tengo en sí, entonces yo por eso N lo abrí a masa sobre peso molecular. Por R, que es una constante, por T. Y de acá, de todos estos datos, como tengo ya presión, o sea, ya me da el ejercicio presión, tengo volumen, R es una constante, temperatura tengo y la masa también me la dan, despecé el peso molecular, porque ese peso molecular va a corresponder al peso de la fórmula molecular. Entonces, masa 3,88, R 0,082, temperatura, en este caso, bueno, a ver si se ve del otro lado, bueno, 298, ahí sí se ve. Después presión 0,9868 atmósferas y el volumen 1 litro. Y eso me dio que el peso molecular es 96,07 gramos sobre mol. Entonces, ya teniendo el peso de la fórmula molecular y el peso de la fórmula mínima, planteé la división para buscar n y eso me dio 2. Y ahora este 2 lo voy a multiplicar por cada átomo de la fórmula mínima. Entonces, como anteriormente en la fórmula mínima tenía un átomo de cada uno, si lo multiplico por 2, ahora en todos me va a dar 2 átomos de cada uno. O sea, 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro. Que en este caso la respuesta coincidiría con la opción C. Carbono 2, hidrógeno 2, cloro 2. Bien, vamos al 90. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta con relación a la glucosa? Que es carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6. Y es opción A, los porcentajes de masa de carbono y de oxígeno son los mismos que en el monóxido de carbono. Bueno, lo que yo hice acá entonces, como en la opción A nos colocan que los porcentajes, o en realidad la afirmación que nos dice es que los porcentajes de carbono y oxígeno en la glucosa son los mismos que en el monóxido de carbono. Entonces yo calculé los porcentajes de carbono y oxígeno de la glucosa.
saqué, por así decirlo, la masa de un mol de glucosa. Hice 6 por 12 más 1 por 12 más 6 por 16 y eso me dio 180. 180 entonces sería en sí el 100%. Pero yo en este caso quiero saber cuánto equivale en sí al porcentaje solamente de carbono. Y para sacar el porcentaje de carbono solamente tengo que ocupar la masa del carbono. Entonces hice 6 por 12 y eso me dio 72. Y recuerden, como esto es directamente proporcional con respecto a los porcentajes, sería 72 por 100 y al resultado lo dividimos en 180. Y eso a mí me dio que 72 gramos equivale al 40%. Con respecto al oxígeno hice prácticamente lo mismo, 100% es igual a 180. Pero yo quiero saber ahora 96 gramos que corresponden a la masa del oxígeno. Si ustedes hacen 6 por 16 les va a dar 96 gramos. ¿A cuánto equivale en porcentaje? Hice 96 por 100 dividido 180 y eso me dio 53,33%. Bueno, una vez que saqué el porcentaje de carbono y de oxígeno con respecto a la glucosa, me fui en este caso ahora al monóxido de carbono. Un mol de monóxido de carbono pesa 28 gramos. Recordemos que el carbono es 12 y el oxígeno 16 y eso me da 28. Entonces el 100% serían los 28 gramos. Y de esta molécula la cantidad de masa de carbono solo es 12. Entonces sería 12 por 100 dividido 28 y me da que el porcentaje de carbono es de 42,86%. Y con respecto al oxígeno lo hice prácticamente igual. 100% son los 28 gramos, entonces 16 gramos que corresponden a la masa del oxígeno, ¿a cuánto equivalen? Y me dio 57,14%. Entonces, recordemos el enunciado, acá nos decía que los porcentajes de carbono y oxígeno, tanto como para la glucosa como para el monóxido de carbono, son los mismos. Y si vemos acá y comparamos respuestas, no son los mismos porque acá el carbono es 40 y acá es 42,86 y acá el oxígeno es 53,33 y acá 57,14. Entonces esa opción no sería. Después en la opción B nos dicen los porcentajes en masa de carbono y de oxígeno son iguales. Yo supongo que hacen referencia solamente a la glucosa. Y si nos fijamos otra vez lo que acabamos de hacer, acá podemos observar que no son los mismos porque, por ejemplo, en el carbono corresponde al 40% y en el oxígeno corresponde al 53,33, entonces no van a ser los mismos. En el punto C nos dice su fórmula mínima es la misma que la del 1,3 dihidroxiacetona. Este compuesto estaría conformado por 3 carbonos, tenemos 3 oxígenos y en este caso tendríamos 6 hidrógenos. Bueno, lo que hice en esta opción, en este punto, fue sacar la fórmula, tratar de identificar la fórmula mínima, porque en sí la fórmula molecular sería carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Entonces de esta 1,3 dihidroxiacetona saqué en este caso su peso de toda esta molécula. En este caso me dio 90 gramos. Todo esto, o sea, hice, si no me equivoco, 12 por 3 más 3 por 16 más 6 y eso me dio 90 gramos. Una vez que ya sé cuánto pesa toda esta molécula, hice 90 gramos es el 100%, entonces 36 gramos que corresponden solo a la masa de carbono, a cuánto equivalen en porcentaje y eso me dio 40%. Para que me dé 40% recuerden que siempre multiplican cruzado, o sea, 36 por 100 y lo divido en 90 y eso me da 40. Quiere decir que 36 gramos de carbono equivalen al 40% de toda la molécula. Lo mismo hice con el oxígeno, 90 gramos equivale al 100%, pero yo tengo solamente 48 gramos de oxígeno presente en la molécula. Hice 48 por 100 dividido 90 y eso me da 53,33%. Que en este caso quiere decir que 48 gramos de oxígeno equivalen a 53,33%. Y lo mismo que con el hidrógeno. 90 gramos
son el 100%, pero 6 gramos ¿a cuánto equivalen en X? Sería 6 por 100 dividido 90 y eso me da 6,67%. Quiere decir que 6 gramos de hidrógeno equivalen a 6,67% en porcentaje. Una vez que ya tienen ustedes todos los porcentajes, recuerden que el siguiente paso es dividirlo por su peso atómico. Por eso al carbono al 40 lo dividí en 12, al 53,33 lo dividí en 16 y al 6,67 lo dividí en 1. Bien, del carbono me dio 3,33, oxígeno 3,33 y bueno, del hidrógeno me da lo mismo que 6,67. Una vez que identifiqué eso, lo dividí por el más chiquito, que en este caso sería el 3,33. En el carbono me queda 1, en el oxígeno me queda 1 y en el hidrógeno me quedan 2. Quiere decir que la fórmula mínima es carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno. Y ahora, como ya tengo la fórmula mínima, sí o sí voy a tener que buscar a n, que en este caso al obtener yo n, que es esta letra que está acá, voy a poder llegar a la fórmula molecular. Y para obtener n, recordemos que es el peso de la fórmula molecular, que en este caso ya sé que son los 180 gramos, que lo saqué de la glucosa, dividido el peso de la fórmula mínima, en el cual hice 12 más 2 más 16 y me dio 30. Hice esa división y me dio 180 dividido 30, 6. Quiere decir que a cada átomo de la fórmula mínima lo tengo que multiplicar por 6. Entonces, un átomo de carbono por 6 me da 6 carbonos, 2 átomos de hidrógeno por 6 me da 12 hidrógenos y un átomo de oxígeno por 6 me da 6 oxígenos. Quiere decir que el 1,3 dihidroxiacetona sí es la fórmula o corresponde a la fórmula mínima de la glucosa. Entonces, en este caso, la opción C sería la opción correcta. Bien, y si corroboramos la última opción, dice el mayor porcentaje en masa le corresponde al hidrógeno. Y si acá vemos el hidrógeno en sí es el menor porcentaje en masa, porque podemos ver que el carbono ya utiliza el 40%. El oxígeno el 53%, entonces lo que queda va a quedar de hidrógeno, que va a ser una pequeña cantidad. Recuerden que con respecto al porcentaje siempre el mayor número es 100. Entonces si quieren saber el porcentaje de hidrógeno tendrían que hacer 100 menos 40, que corresponde al porcentaje de carbono, o sea lo que tenemos acá, menos 53,33, que corresponde al porcentaje de oxígeno. Y así obtenemos el hidrógeno, que obviamente no va a superar ni al porcentaje del carbono ni al porcentaje de oxígeno. O sea, no es el mayor, sino que va a ser el menor. Bien, y por eso en este caso la opción correcta sería la opción C. El 91 nos dice el fosfato trisódico contiene un 42% de sodio. Logramos una mezcla que contiene 75% de fosfato trisódico y 25% de fosfato tripotásico, necesarios para suministrar 10 gramos de sodio. Son, bien, ahí vamos ahora con la resolución. Bueno, acá podemos ver entonces, en este caso, les puse los pasos de toda la resolución. Nos dice que tenemos en el fosfato trisódico un 42% de sodio presente. Y después aparte tenemos una mezcla de fosfato trisódico al 75% y de fosfato tripotásico al 25%. Y nos dicen de esto necesarias para suministrar 10 gramos de sodio. Entonces, si tenemos que mezclar este fosfato, este sería el fosfato trisódico y este el fosfato tripotásico. Acá les planteo, les escribí de nuevo los porcentajes. Se calcula gramos de esta mezcla que contienen 10 gramos de sodio. Entonces los gramos de sodio en la mezcla serían iguales, acá es igual, a los gramos de sodio del fosfato trisódico. Por lo tanto vamos a calcular la cantidad del fosfato trisódico que contiene 10 gramos de sodio. Por eso yo acá hice 10 gramos de sodio. Y en este caso ya sé que en 100 gramos del fosfato trisódico hay presente 42 gramos de sodio, que es lo que nos daba al principio del enunciado. Yo acá utilicé factor unitario. De esta forma se cancela gramos de sodio con gramos de sodio y me queda gramos del fosfato trisódico. Quiere decir que si yo ahora tengo 10 gramos de sodio, voy a tener en este caso 23,8 gramos del fosfato trisódico.
pero el fosfato trisódico representa en este caso el 75% de la mezcla y nosotros queremos saber el 100% a partir de los 10 gramos suministrados por el fosfato trisódico. Entonces 23,8 gramos por el fosfato trisódico ya sabemos que corresponden al 75%. Otra forma que pueden plantearle, que prácticamente va a ser lo mismo, es 23,8 ya sabemos que pertenecen al fosfato trisódico. Y esto, según en la mezcla, corresponde al 75%. Pero ahora yo quiero saber el 100%, pero quiero saber el de toda la mezcla. Y si hago esta cuentita, o sea, 100 por 23,8 dividido 75 me da 31,77 gramos. Y esto tendría presente en toda la mezcla. Que esa respuesta coincidiría con la opción C. 92. Los siguientes compuestos, urea, nitrato de amonio y guanidina, son usados como fertilizantes ya que proporcionan nitrógeno a las plantas. ¿Cuál de ellos presenta el mayor porcentaje de nitrógeno en masa? Bueno, entonces de la urea me dice que es carbono, oxígeno, entre paréntesis nitrógeno, hidrógeno 2, cierro paréntesis 2. Yo en este caso calculé la masa de la urea y me da 60 gramos. Entonces, 100% corresponde a los 60 gramos y yo quiero saber solamente el porcentaje en masa del nitrógeno. Que acá, como veo, tengo dos átomos de nitrógeno, que cada átomo de nitrógeno pesa 14, entonces en este caso sería 28 gramos de nitrógeno. ¿A cuánto equivale? Entonces hice 28 por 100 dividido 60 y eso me dio 46,67%. Quiere decir que 28 gramos de nitrógeno que se encuentran presentes en una molécula de urea corresponden o equivalen a 46,67% de nitrógeno. Lo mismo hice con el nitrato. La masa, o sea, sacando la cuenta de la masa de una molécula me da 80 gramos. Entonces, 100% corresponden a los 80 gramos. Y también me fijé y tengo dos átomos de nitrógeno que son 28 gramos. Entonces hice 28 por 100 dividido 80 y eso me da 35%. Quiere decir que 28 gramos presentes en una molécula de nitrato de amonio corresponden a 35% en masa de nitrógeno. Y con respecto a la guanidina, que es este compuesto, me da 43 gramos y hice el 100%, son los 43 gramos, entonces me fijé cuántos átomos de nitrógeno tengo, que en este caso tengo 2, 28 gramos a cuántos corresponden, y el cálculo que hice fue 28 por 100 dividido 43, y eso me dio 65,11. Entonces, si comparo los resultados de estos tres, el que tiene mayor porcentaje de nitrógeno es la guanidina, que es el 65,11%. Que en este caso correspondería a la opción B. Y con eso terminamos todos los ejercicios de la unidad 1. Bien, si no me equivoco, Priscila, yo te dejé para que hagas el ejercicio 79 y estos tres ejercicios 84, 85, 86. Seguramente en estos días te voy a preguntar si lograste hacerlos porque son los únicos que no expliqué de este cuadernillo y también voy a subir la resolución de todos. Así que la semana que viene tenemos que empezar ya con la unidad 2, que sería estructura atómica, tabla periódica y uniones químicas. Espero que me hayas entendido en el video y que se hayan visto bien los ejercicios. Así que nos vemos en el próximo videito y cualquier duda, Priscila, me lo consultas por WhatsApp. Así que mucha suerte en el estudio.